Empujados por la yihad, la Guerra Santa, los combatientes del Islam llegan a la península tras conquistar el norte de África. La ocupación musulmana del reino visigodo de Toledo no resulta demasiado difícil, debido a las rivalidades políticas entre visigodos. Las disputas por el trono enfrentan al rey Rodrigo y a los partidarios de los hijos de su predecesor, Bitiza. Cuando don Rodrigo cae en la batalla de Guadalete, sus enemigos piden ayuda a don Julián, el gobernador de Ceuta, quien introduce en sus filas a grupos de bereberes. De esta forma, los musulmanes se van introduciendo en la península. En los años posteriores a la conquista, Al-Ándalus abarca casi todo el territorio, con la excepción de la cordillera Cantábrica y algunas zonas de los Pirineos. A finales del siglo X, el área de dominio se divide. Los musulmanes se centran al sur del Tajo y los cristianos quedan al norte. Y a mediados del siglo XIII, el reino de Granada quedará como el único reducto de dominio musulmán. El éxito de la conquista no se debe tanto a la fuerza de los musulmanes como al debilitamiento de los visigodos que encuentran al desembarcar. En 4 años culmina la ocupación. La aristocracia visigoda pacta con los recién llegados y se compromete a mantener la administración de sus áreas y a garantizar el cobro de impuestos. Los judíos acogen a los musulmanes como libertadores. Dadas las penalidades que sufrían desde la implantación del catolicismo en el periodo visigodo, se integran rápidamente en la nueva sociedad. Por su parte, los que continúan fieles al cristianismo reciben el nombre de mozárabes. Estos cristianos que viven en territorio musulmán se organizan en comunidades y mantienen viva la tradición visigoda de los concilios y la vida monacal de los monasterios. Los musulmanes impulsan un nuevo orden social, cultural y religioso muy distinto del que había en la España visigoda. La fusión entre los recién llegados y los nativos se produce de forma paulatina y sin traumatismos durante los primeros siglos de ocupación. El centro del poder se traslada desde Toledo, capital de la meseta cerealista, a Córdoba, capital comercial y de la agricultura del sur peninsular. Poca atención prestan los emires a lo que ocurre en las tierras peninsulares del norte. Simplemente se limitan a enviar alguna expedición de castigo ante las primeras incursiones cristianas. En el otro extremo del mundo islámico, los abasíes, rivales de la dinastía omeya que gobierna en Siria, se hacen con el poder por la fuerza y trasladan la capital a Bagdad. Abd ar-Rahman es el heredero o el último y más importante de los vástagos de los omeyas de Siria, y que, sintiéndose amenazado por el cambio de dinastía, se refugia en Occidente. Occidente es el Magreb en árabe. Y conociendo la situación del Andalus, la situación de la península ibérica, de la Hispania de entonces, se atreven a pensar en en implantar un poder que sea algo más que el de los gobernadores anteriores, que sea un poder constituido como Estado. El siglo X es la época más gloriosa de la historia política de la España musulmana. Abd ar-Rahman III pone fin al emirato y se autoproclama califa omeya, independizándose totalmente de Bagdad. A partir de entonces se convierte en el jefe político y espiritual del Al-Ándalus, un estado poderoso y de refinada civilización. Córdoba, capital del califato andalusí, pasa a ser la mayor ciudad de Occidente. Se rodea de nuevas murallas y sobre la base de una basílica cristiana se construye la gran mezquita. Pronto, bajo el poder musulmán, la antigua Córdoba romana se convertirá en la luz de Occidente.
La aristocracia musulmana embellece toda la zona de la Vega cordobesa con palacios y mezquitas, entre los que destaca Medina Azahara. Abderramán III hace levantar en esta ciudad administrativa un palacio de recreo con los mejores materiales, procedentes de sus botines y conquistas. Al-Hakam II, el hijo de Abderramán III, hereda un estado próspero. Amante de las letras, llega a reunir la mayor biblioteca de todo Occidente, en la que alberga más de 400.000 volúmenes. Tras la muerte de Al-Hakam II, llega al poder el gran visir Almanzor, que acaba con el carácter pacífico de convivencia entre los dos pueblos, musulmán y cristiano. Almanzor recupera el espíritu de la yihad para extender el Islam entre los infieles, reorganiza el ejército y en poco tiempo alcanza prestigio por sus victorias contra los reinos cristianos del norte. Sus saqueos son notables, quema libros y arrasa monasterios. De Santiago de Compostela roba las puertas y las campanas de la catedral. Con la muerte de Almanzor se inicia el periodo que va a poner fin al Estado andalusí, ya que sus sucesores son incapaces de mantener un Estado musulmán unificado. Al-Ándalus se divide en pequeños principados, conocidos como reinos de taifas, que se reducen a la ciudad y sus comarcas. Esta multitud de pequeños núcleos independientes se convierte en pequeños reinos que reproducen el modelo califal. La debilidad política de estos territorios no es obstáculo para que este periodo sea el de mayor esplendor cultural de Al-Ándalus. Destacan las taifas de Zaragoza, Sevilla y Toledo. A causa de su debilidad y sus continuos enfrentamientos, los reinos de taifas ofrecen escasa resistencia a la presión de los reinos cristianos, a los que a veces recurren para solucionar sus propias disputas. Los cristianos les imponen fuertes tributos, las parias, a cambio de paz, con lo que la relación de poder entre cristianos y musulmanes empieza a invertirse. Tras numerosos éxitos militares, una gran coalición de los reinos cristianos, unidos en una cruzada, derrota a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. Esto abre una brecha hacia el Atlántico en el sur de la península. El último imperio norteafricano que acude en ayuda de Al-Ándalus es el de los benimerines. Tras la victoria de Alfonso XI sobre los benimerines en la batalla del Salado, la presencia musulmana en la península queda circunscrita al reino de Granada, donde la dinastía nazarí, sometida a vasallaje de Castilla, aún resistirá 150 años antes de que la conquisten los reyes católicos. A lo largo de los 8 siglos que permanecen en la península, los musulmanes consiguieron implantar su lengua, el árabe, su religión, el islam, y muchos avances en el campo de las artes y la cultura. Fue una época de esplendor para el estudio de las matemáticas, la astronomía y todas las ciencias. Innovaciones tecnológicas en el campo de la agricultura y ejemplos de expresión artística de gran belleza. Alimentada por influencias orientales, Al-Ándalus aportó a la península una nueva concepción del mundo.